Hola, buena tarde a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del año 2026 e iniciamos también este año con nueva mesa directiva. Estamos entusiasmados en nuestra mesa directiva preparando muchos proyectos académicos que poco a poco iremos presentando a todos ustedes. Agradezco a todos los que me acompañan en la mesa directiva, a la doctora Ana Florencia Ramírez como secretaria, al doctor Diego Cruz como tesorero, al doctor Gilberto Barranco como nuevo vocal académico y a la doctora también Mashenka Moreno, que nos está acompañando como vocal de membresía. El doctor Cristian Ramos continúa también a cargo de la editorial o la edición de la revista de hematología. Bueno, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas tareas, estamos entusiasmados, estamos también algo nerviosos de iniciar esta tarea en la AME, nuestra agrupación de pues mexicana y que siempre es muy querida por todos nosotros. Y qué mejor que empezar mesa directiva año con este tema importantísimo, vacunación en pacientes en neoplasias hematológicas. Es la pregunta frecuente de nuestros pacientes. Doctor, estoy con quimio, doctor, tengo esto, ¿cuándo me vacuno? Ya está la temporada de vacunación, ¿cuándo debe hacerse? Y son todas las preguntas que vamos a responder en esta sesión. Y para eso tenemos un grupo de doctoras expertas en el tema que, bueno, para eso también tenemos a la doctora Elena Tuna, que forma parte de todo esto y quien estará coordinando la sesión. Y bueno, los dejo con las doctoras, con este grupo y adelante y muchas gracias por estar aquí con nosotros y a las invitadas, Diana, Alexandra y Cintia, muchas gracias. Buenas noches. Es un gran gusto para mí coordinar esta primera sesión de la agrupación de la agrupación mexicana para el estudio de la hematología. Muy honrada en haber sido invitada para coordinar, muy honrada en participar con un gran grupo de expertas y de expertos en infectología y hemato-oncología, tanto de adultos como de niños. Vamos a iniciar el tema vacunación en pacientes con enfermedades hemato-oncológicas y pues bueno, ya lo dijo todo el doctor Efren Montaño, felicitando asimismo a la nueva mesa directiva. Quisiera recordarles que la próxima sesión académica va a ser el próximo miércoles 28 de enero. Se llama Hematología en el adulto mayor, decisiones terapéuticas, fragilidad y retos, y para ello tenemos a dos grandes ponentes, el doctor José de Jesús Rivera Sánchez y el doctor Raúl Córdoba Mascuñano. No olviden registrarse y participar con nosotros. Y me complace en presentar a una gran ponente, la doctora Diana Vilar Comte. Ella va a darnos el tema vacunación en pacientes adultos con neoplasias hematológicas, evidencia, esquemas y consideraciones especiales. La doctora Diana Vilar Comte es epidemióloga hospitalaria del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Obtuvo el título de médica cirujana por parte de la UNAM y el grado de maestra en epidemiología por la misma universidad, ambas con mención honorífica. En el 2006 obtuvo la especialización en gestión de la calidad en los servicios de salud por parte de la Universidad de Murcia, España, y es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2005, actualmente nivel 3. Así también, como parte del mismo tema, la doctora Alexandra Martín Onraet, que también es una gran infectóloga. La doctora es médica cirujana por la UNAM como especialidades en medicina interna e infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo por parte de London School of Hygiene and Tropical Medicine y trabaja como infectóloga en el Instituto Nacional de Cancerología desde el 2013 y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Su interés y trabajos de investigación se enfocan en VIH e infecciones en pacientes con cáncer. Y como tercera ponente tenemos a la doctora Cintia Ibáñez Gutiérrez. Ella es pediatra, nos va a dar vacunación en niños y adolescentes con neoplasias hematológicas.
calendario modificado, seguridad y eficacia. Por supuesto que la doctora también es hematóloga, tiene una alta especialidad en epidemiología hospitalaria en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente es coordinadora de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Instituto Nacional de Pediatría. No olviden que al final de las pláticas vamos a descargar la constancia. Esto es muy, muy importante porque a largo plazo no se resguardan las constancias. Así también va a estar apareciendo una encuesta de calidad en el transcurso de la sesión para que ustedes puedan darnos sus comentarios acerca de las ponencias, pero también de sus inquietudes para este año lectivo. Muchas gracias por su atención. Les damos la bienvenida a estas tres grandes especialistas. Soy la doctora Diana Vilar Comte y me complace compartir esta sesión con la doctora Alexandra Martín, con quien alternaré esta primera parte. Y posteriormente con la doctora Cintia Ibanez. Antes que nada, me gustaría agradecer a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Hematología, así como a la doctora Tuna, en especial también a la doctora Ana Florencia Ramírez, la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes esta sesión. Y esto surge, como bien lo dijo el doctor Montaño, como una necesidad ante tantas dudas y preguntas frecuentes en relación a la vacunación en pacientes con neoplasias hematológicas. Esencialmente la sesión está dividida en tres partes. Una primera parte que toca lo que es la vacunación en pacientes adultos, una segunda parte que toca la vacunación en pacientes pediátricos y terminaremos con la presentación de una serie de recomendaciones que escribimos en conjunto con gente como la doctora Tuna para justamente tratar de revisar estos temas y facilitar a los especialistas o a todos aquellos que ven pacientes hemato-oncológicos qué hacer, tratar de responder algunas de estas preguntas. Así, sin más preámbulos, inicio diciendo que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Aquí algunos de mis conflictos de interés y no volveremos a presentar esta diapositiva. La doctora Alexandra Martín no tiene ninguno que compartir para esta charla. En primer lugar, creo que es importante mencionar que los pacientes con neoplasias, tanto neoplasias hematológicas como tumores sólidos, tienen una mayor susceptibilidad de infecciones por una combinación de factores que los vuelven susceptibles a este tipo de problemas. Algunos de estos, inflamación crónica persistente, alteraciones varias del sistema hematopoyético y pues sin lugar a dudas por los efectos inmunosupresores de los tratamientos, que bueno, cada vez son más amplios en el sentido de que pueden atacar diferentes blancos. Pero también decir que muchas de estas infecciones y muchas de estas infecciones particularmente respiratorias son aquellas que aquejan frecuentemente a estos pacientes y que varias son prevenibles por vacunación. Entonces, dentro de este escenario es necesario implementar siempre un plan de vacunación dentro de la estrategia terapéutica, desde que se conoce al paciente. Sin embargo, es fundamental, dada la complejidad de estos enfermos, individualizar en qué momento, qué vacunas, cuándo es el mejor punto para su inmunización, considerando factores clínicos, pronóstico y tratamiento oncológico. Perdón. Es importante también señalar que aún dentro de las propias neoplasias hematológicas, que ya de por sí tienen un riesgo incrementado comparativamente con los tumores sólidos, existen diferencias y que en este continuo los pacientes que van a trasplante de médula ósea son los que tienen más riesgo y los que tienen aún más riesgo son aquellos que van al trasplante alogénico de médula ósea. Y hoy, ¿dónde poner a la terapia celular como CAR-T o anticuerpos bioespecíficos?
pues ya no encaja a lo mejor también este continuo. Sin embargo, creo que las podemos poner dentro del riesgo o de un riesgo similar a los trasplantes de médula ósea. Estamos aprendiendo y la evidencia está en evolución. Sin embargo, creo que la información disponible hoy y por los blancos a los que atacan son pacientes de alta prioridad que están compartiendo muchos de los riesgos para infecciones tan alto como el de los trasplantes. Ahora, dentro de esto hay grandes retos y creo que los principales retos en la vacunación lo ocupan los pacientes que tienen neoplasias hematológicas. Hay que entender que las neoplasias hematológicas pues son un grupo que producen o tienen inmunodeficiencias heterogéneas que cambian entre los trastornos mieloproliferativos crónicos versus las enfermedades linfoproliferativas, que también los tratamientos son extraordinariamente diversos y que tienen una afección muy distinta en lo que respecta a la respuesta inmune, y que algo que no deben olvidar es que estas inmunodeficiencias pueden permanecer incluso después del tratamiento y que en muchas ocasiones se olvida que este paciente sigue siendo susceptible o que a lo mejor por la edad o por el número de años transcurrido desde el tratamiento requiere un refuerzo o requiere nuevas vacunas. Lo que también es un hecho dentro de estos retos es que los pacientes con neoplasias hematológicas suelen tener una menor respuesta a las vacunas. Sí, pero no tenemos que olvidar que por un lado previenen las infecciones y me parece que en este grupo de pacientes, como en muchos de los pacientes crónicos, la mayor parte de estas vacunas no solamente están dirigidas a prevenir las infecciones, sino que tienen un impacto muy significativo en disminuir la gravedad, evitar hospitalizaciones y muerte. El lema este de las vacunas salvan vidas es real y en este grupo de pacientes creo que esto de la disminución de la gravedad, evitar hospitalizaciones y muerte es un punto fundamental. Algunas consideraciones generales para la vacunación del paciente hemato-oncológico. En general, todas las vacunas no vivas, es decir, las vacunas recombinantes, inactivadas, de RNA mensajero, son seguras en cualquier momento de la historia de la enfermedad o del tratamiento. Sin embargo, las vacunas de microorganismos vivos atenuados, por regla general, no deben ser utilizadas en pacientes con cáncer. Sin embargo, es cierto también que existen momentos y excepciones que se van a revisar en algún punto. ¿Cuál es el mejor momento? Y este creo que es una pregunta recurrente en los pacientes con neoplasias para que se vacune un paciente, pues varía. Y varía en torno, por ejemplo, a consideraciones estacionales y durante el tratamiento, y muy particularmente en los trasplantes de médula ósea, donde hay un tiempo cero, se recomienda en los pacientes para las de trasplante con vacuna o para las vacunas no vivas, iniciar sobre los 3 a 6 meses, aunque también es cierto que si el paciente trasplantado, por ejemplo, autólogo, a los 2 meses y medio, está bien y no tiene nada, y estamos en una época de estación de influenza, por ejemplo, o en época de vacunación de todo lo que son las vacunas estacionales como influenza COVID, se le puede poner. En cambio, para lo que son el grupo de las vacunas vivas atenuadas, no se recomiendan antes de los 12 meses. En relación a las no vivas, se pueden poner hasta 14 días antes del inicio del tratamiento citotóxico o inmunosupresor, o como dije, a partir de los 3 meses después del tratamiento, dependiendo del tratamiento y del estado del paciente. Y algunas de estas, como también lo mencioné, pueden estar recomendadas durante la quimioterapia citotóxica. Para las vacunas vivas, en vez de los 14 días antes del tratamiento, se recomienda un mes antes del inicio del tratamiento, pero realmente son muy pocas estas vacunas y en todo caso sugeriría una interconsulta.
Pensando en todo este grupo de trabajo que se organizó el año pasado justamente en relación a las vacunas recomendadas en personas adultas con neoplasia hematológica, este es un cuadro básico de lo que consideramos todo paciente hematológico debe de tener. Empezando por las respiratorias, influenza, COVID, neumococo, todas están recomendadas para cualquier paciente con cáncer a cualquier edad. Influenza es una anual, de octubre a enero preferentemente. COVID, 2 dosis separadas de 6 meses con la vacuna actualizada con la variante circulante. Una dosis en aquellos vacunados de refuerzo más o menos cada 6 meses a 12 meses es adecuado. Neumococo, todas las edades, y se recomienda una vacuna conjugada si tenemos la 13 valente, seguida además de una dosis de la vacuna polisacárida 23 valente a las 8 semanas. Ojo con el aumento de los serotipos en las conjugadas y la introducción de la PCV20 al mercado, ya al mercado mexicano también. Si tenemos disponible esta vacuna, una sola dosis habrá sido suficiente. De manera muy nueva, tenemos ya la vacuna de sincicial respiratorio, no disponible para adultos, excepto embarazo en México. Y también consideramos que es una vacuna que está recomendada en los pacientes con neoplasias hematológicas. Igual, Tdap, tosferina, difteria, tétanos, todas las edades. Ojo, aquí hemos tenido brotes de Bordetella pertussis, hay que revisar esos esquemas y generalmente es una dosis seguida de un TD cada 10 años. Es una vacuna que debe reforzarse. Y otras vacunas que a lo mejor como punto prioritario número 1 después del trasplante o con el paciente hematológico no llegan a estar tan alto como las respiratorias, incluyen herpes zóster recombinante y hepatitis B. Recordar que herpes zóster está recomendada en población sana a partir de los 50 años con una excelente inmunogenicidad y que con los pacientes inmunosuprimidos su recomendación actual es a partir de los 19 años con 2 dosis separadas por 4 a 8 semanas, inclusive hasta los 6 meses de separación, con alta respuesta inmunogénica. Hepatitis B, todas las edades, es indispensable corroborar que nuestros pacientes están correctamente vacunados. Aquí sí el correlato serológico es muy importante. Y una palabra de BPH, tomando la recomendación nacional de 19 a 49 años, 3 dosis a los 0, 2 y 6 meses, entendiendo que esto se recomienda particularmente en el post-trasplantado, varias de las neoplasias hematológicas y que estos pacientes con este tipo de neoplasias y los tratamientos inmunosupresores que tienen un riesgo incrementado de tener lesiones o neoplasias asociadas al BPH. Con esto paso el micrófono a la doctora Alexandra Martín para que puntualice y amplíe información con respecto a otras vacunas. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar aquí para poder compartir esta sesión con ustedes. Vamos a continuar con esta presentación. El objetivo de esta parte es desmenuzar un poquito la tabla que presentó al final la doctora Vilar para irnos vacuna por vacuna un poco a la evidencia específicamente en neoplasias hematológicas y dar el contexto que justifica la vacunación. Y sí quisiera recalcar que todas estas vacunas que vamos a desmenuzar y las que se encuentran en la tabla que les acaba de presentar la doctora Vilar, son vacunas que todas son vacunas seguras para pacientes con cáncer y neoplasias hematológicas. No sé por qué se brinca. Ok. Entonces, esa es la parte como uno de los mensajes más importantes que quisiera que se quedaran. O sea, estamos ahorita hablando de vacunas en donde la seguridad no es un tema. No vamos a meter ahorita vacunas de virus vivos atenuados, donde las circunstancias de vacunación son especiales. Estas son vacunas que todo paciente con neoplasia hematológica debería de tener. Y empezando entonces con influenza,
Como lo comentó la doctora Vilar, todos los pacientes con neoplasia hematológica deben de ser vacunados de forma anual contra la influenza. Ese es uno de los mensajes también importantes en influenza. La vacunación es año tras año porque cada año va a cambiar el contenido de la vacuna. Se hacen estudios anuales para definir cuáles son las cepas que más probablemente estarán circulando en la temporada invernal y son las que se incluyen en la vacuna que se aplica. Entonces, el que yo esté vacunado hace 3 años no me protege contra la temporada actual y por eso tiene que ser una vacunación recurrente. Y el otro punto que también comentó Diana es que esta vacunación debe de hacerse al inicio de la época invernal, o sea, de septiembre a octubre idealmente, para que estemos protegidos en el momento en que baja la temperatura y tenemos mayor número de casos de influenza. Si nos vacunamos al final de la temporada, por febrero o marzo, realmente nuestra protección, nuestros picos de anticuerpos van a ser en momentos en donde no hay tantos casos, ¿no? Aquí hay que saber que existen varios tipos de vacunas. Las vacunas inactivadas pueden ser o tetravalentes. En realidad, ambas son efectivas. La que tenemos ahorita disponible en centros de salud, en Secretaría de Salud, es la tetravalente. Y también existe evidencia con vacunas de altas dosis que logran eficacias mayores en pacientes adultos mayores y en pacientes inmunosuprimidos, que eventualmente podrían llegar a ser interesantes. Generalmente la que tenemos disponible es la vacuna de dosis normales, que es la que se utiliza. En cuanto a efectividad, aquí es donde sí debemos de reconocer y saber que la inmunogenicidad en nuestros pacientes con neoplasia hematológicas va a ser menor que en población general, lo cual no quiere decir que no se deben de vacunar. Por más que la inmunogenicidad sea menor que en pacientes, en personas controles sanos, logramos tener una protección suficiente para disminuir la cantidad de infecciones de vías respiratorias superiores, la cantidad de hospitalizaciones y la cantidad de mortalidad. Y aquí en efectividad pueden ver más o menos lo que se ha calculado y estimado de cero conversión en pacientes que se encuentran en quimioterapia del 17 al 50%, pacientes que están ya en vigilancia de su neoplasia llegan a tener tasas de seroconversión hasta el 80%, comparado con controles sanos que pueden tener de 60 a 100% según la vacuna que esté circulando, que va a tener una eficacia distinta cada año, ¿no? Pero vean cómo podemos reducir más del 50% la frecuencia de infecciones de vías respiratorias superiores, en un 60%, más de 80% el número de hospitalizaciones por influenza y más de 58% la mortalidad. Y por eso uno de los mensajes que yo siempre comparto con mis pacientes en la consulta, que tengan algún tipo de cáncer o neoplasia hematológicas, es: yo no estoy previniendo el que vayas a tener influenza, estoy previniendo el que te vayas a complicar, ¿no? Porque a veces una de las inquietudes, tanto del médico como del paciente, es, pues igual se enfermó, se vacunó y se enfermó. Realmente aquí lo que queremos prevenir son las complicaciones y no únicamente el riesgo de adquirir la infección. En cuanto a... Exacto, esta era la diapo que me faltaba para mostrarles también estos datos que me parecen muy relevantes. Del lado izquierdo, esta es una tabla que es un metaanálisis de múltiples estudios que se hicieron de influenza en neoplasias hematológicas, artículos publicados hasta el 2020. Entonces vean la frecuencia de complicaciones en pacientes con neoplasias hematológicas. Más de un tercio van a tener infección de vías respiratorias bajas, más de un quinto se van a hospitalizar, un quinto van a tener insuficiencia respiratoria aguda, 10% acaban en la terapia intensiva, 14% acaban intubados y la mortalidad en este estudio, en este metaanálisis fue del 16%, siendo mayor en linfomas, mielomas y cáncer de pulmón, porque también incluía pacientes con cáncer, ¿no? Y del lado derecho lo que les muestro es una tabla de un estudio que se hizo en cancerología, donde se analizaron también los casos de influenza a partir de la pandemia, a partir del 2009 hasta el 2018 más o menos. Y en esta tabla se comparan un poco los desenlaces y las características de los pacientes que tenían neoplasias hematológicas y pacientes que tenían neoplasias sólidas. Entonces, un dato que me parece muy interesante es, vean aquí, la proporción de pacientes que estaban vacunados contra influenza. 10% del total de los pacientes estaban vacunados. Entonces, empezando por una oportunidad aquí claramente perdida de mejorar la vacunación y de prevenir desenlaces complicados. Una proporción alta de pacientes con infecciones de vías respiratorias bajas
Y en el grupo de neoplasias hematológicas, claramente mayor riesgo de admisión hospitalaria, mortalidad por cualquier cosa o mortalidad por influenza comparado con los tumores sólidos. Ok, ahora si hablamos de COVID, tenemos múltiples series de análisis que se hacen de la vacunación de COVID en neoplasias hematológicas. Y en general siempre vamos a encontrar que los pacientes que tienen neoplasias hematológicas van a tener peores desenlaces que pacientes que tienen tumores sólidos o individuos que no tienen cáncer. Y esos desenlaces implican hospitalización, ventilación mecánica, terapia intensiva. También implican una viremia prolongada con retrasos en la quimioterapia y eventualmente pronóstico hematológico adverso por retrasos en la quimioterapia. Los pacientes que están vacunados van a desarrollar anticuerpos protectores en menor proporción en general que pacientes que no tienen neoplasia hematológica. Y según la neoplasia hematológica también va a ser la proporción de pacientes que logren montar una respuesta. Y como pueden ver aquí, vemos claramente cómo las neoplasias que afectan el lineaje de células B son las que más van a afectar la capacidad de seroconvertir y de tener una respuesta adecuada a la vacuna en pacientes con neoplasias hematológicas. Sin embargo, a pesar de ver una protección que pareciera ser de menos del 50% en estos linfomas no Hodgkin que tienen afección de las líneas de las células B y las leucemias linfocíticas crónicas, en general todos los estudios lo que muestran es que dosis adicionales de vacunación generan mejores respuestas, más efectivas y menor hospitalización y muerte. Y los pacientes con cáncer hematológico en general, los que tienen dosis de refuerzo comparado con los que no tienen dosis de refuerzo, tuvieron infecciones menos graves con menos desenlaces adversos. Entonces, este es otro mensaje muy importante, la importancia de revacunar en COVID. Y esta diapositiva me gusta mucho presentarla, me parece que es extremadamente ilustrativa de la complejidad de la respuesta inmune que tienen los pacientes con neoplasias hematológicas. Este es un estudio prospectivo que se hizo en Barcelona donde evaluaron la inmunogenicidad a vacunas mRNA de pacientes con distintos tipos de neoplasias hematológicas. Entonces aquí por colores vemos qué tipo de respuesta lograban montar los pacientes. Entonces, si se fijan en los colores, rosa está muy bien, quiere decir que más o menos tengo una respuesta humoral y celular adecuadas, ¿no? Y esto corresponde básicamente a pacientes que están más de 6 meses sin ningún tipo de tratamiento, eventualmente pacientes que únicamente tienen inmunomoduladores o pacientes que realmente tienen alguna terapia blanco muy específica, ¿no? Lo menos bueno es morado, donde no tengo ni respuesta humoral ni respuesta celular. Digamos que pareciera que pues, los que más sufren, no nos sorprende, son pacientes que tienen algún tipo de tratamiento con quimioterapia y anti-CD20, ¿no? Que van a tener una proporción importante de los pacientes cero inmunidad, ni celular ni humoral. Pero si lo vemos del otro lado, el vaso medio lleno, sí hay una proporción de estos pacientes que logran generar algún tipo de respuesta, ya sea únicamente celular o un poquito, algunos pacientes, ambas respuestas, ¿no? Y en trasplantes alogénicos vemos un poco lo mismo, como según el tipo de inmunosupresión que esté cursando el paciente trasplantado, vamos a tener una respuesta distinta. Y aquí vemos que probablemente los menos protegidos son los pacientes que tienen un age activo, ¿no? Lo cual tampoco nos sorprende. Pero lo bonito de esta diapositiva, de esta figura, es mostrar cómo ninguno está completamente en morado, ¿no? Entonces, esta ventaja que le sacamos a la vacuna en pacientes que, por ejemplo, no tienen células B, la tratamos justamente de explicar y se ha medido a través de inmunidad celular, que no siempre se va a medir únicamente con la medición de anticuerpos, ¿no? Y que es la ventaja que le buscamos a vacunar este tipo de pacientes. Entonces, en ese sentido, les muestro este artículo que hicimos en el Instituto de Cancerología con la doctora Corazón Barrientos y con la doctora Vilar, justamente donde la doctora Corazón trató de comparar en pacientes con cáncer los desenlaces en pacientes que estaban o no vacunados contra COVID. Entonces, vemos aquí la división del estado de la enfermedad según si estaban vacunados o no vacunados del lado izquierdo y según si tenían una neoplasia sólida o una hematológica. Entonces, obviamente en el grupo de los vacunados vemos que hubo menor enfermedad grave o moderada comparado con los no vacunados.
Y vemos también más complicaciones en el grupo de los pacientes hematológicos. Entonces, te muestra muy bien lo que ya sabemos, perdón, que se refleja como ya en estudios más prácticos de la vida real, ¿no? Y aquí en esta tabla vemos cómo en los pacientes con neoplasias hematológicas hubo un impacto en vacunación de 2 o 3 dosis, por lo menos, en hospitalización y en intubación, ¿ok? Entonces, y todos estos eran pacientes que justamente se encontraban extremadamente inmunosuprimidos, de los que podríamos cuestionarnos si realmente vale la pena vacunarlos. Entonces, finalmente, en la conclusión en pacientes con cáncer en cuanto a la vacunación de COVID es que todos los pacientes deben de vacunarse. Como bien lo dijo la doctora Vilar, tienen que estar vacunados con una dosis de vacuna actualizada, por lo menos una cada 12 meses que se hace un cambio de vacunación según la variante que esté circulando. Se reporta muchas veces que lo ideal sería cada 6 meses, a veces es un poquito complicado hacer eso. Los pacientes trasplantados también tienen que vacunarse contra COVID, por lo menos pasados 3 meses después de haber completado su trasplante y que estén estables. Y bueno, eventualmente hay pacientes en los cuales si acaban de tener COVID, es mejor esperar por lo menos 3, 4 meses para empezar a vacunar. Y algo que recalcaremos posteriormente es la importancia de vacunar a familiares y a contactos cercanos. Hablando de neumococo, también neumococo es una enfermedad bacteriana respiratoria que tiene una alta carga de comorbilidad y mortalidad en pacientes con cáncer. La enfermedad neumocócica invasiva genera alta mortalidad a los 30 días en pacientes con cáncer, y obviamente esto es más acentuado en pacientes que tengan neoplasias hematológicas con afección de los linajes de las células B. Y en esta grafiquita del lado izquierdo lo que podemos ver es la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva según el perfil del paciente, siendo de 15 por 100.000 años persona en pacientes sin cáncer hasta 482 por 100.000 años persona en neoplasias hematológicas. Obviamente el riesgo es mucho mayor en neoplasias hematológicas que en controles sanos. El riesgo aumenta mucho más en pacientes que tengan esta pérdida de la capacidad de generar anticuerpos, como mieloma, leucemias agudas linfoblásticas, algunas leucemias crónicas. Y además tenemos el problema de que muchas veces son pacientes que realmente no van a estar vacunados y no vamos a tener ese beneficio extra de la vacunación. Entonces, la vacunación antineumocócica en pacientes con cáncer, generalmente, como lo comentó la doctora Vilar, los esquemas van a depender un poquito de lo que tengamos disponible. Y esto es muy importante porque estamos en un punto de transición en el cual vamos a empezar a tener disponible una vacuna conjugada de 20 serotipos. Hasta el año pasado estábamos vacunando con 13 serotipos y la indicación con 13 serotipos es que debemos de completar la vacuna para aumentar la cantidad de serotipos a la polisacárida 23, ¿ok? En el momento en que tengamos disponible la conjugada de 20 serotipos, no es necesario completar con la polisacárida de 23 posteriormente de la conjugada 13, ¿ok? Y posterior al trasplante, la recomendación es empezar a vacunar a los 3 a 6 meses post-trasplante, y aquí sí se recomiendan varias dosis de vacunación contra neumococo, de 3 a 4 dosis post-trasplante para lograr una adecuada inmunogenicidad. Ahora, si hablamos de virus sincicial respiratorio, esto es algo que ha cobrado relevancia porque cada vez hay más evidencia de la cantidad de carga de enfermedad que causa virus de sincicial respiratorio y sobre todo en pacientes tan inmunosuprimidos como los pacientes con neoplasias hematológicas. Claramente es una carga que está subestimada, y cuando se buscan números, realmente los números llegan a asemejarse a los números de influenza en cuanto a desenlaces, hospitalizaciones, costos, etcétera, ¿no? Tenemos mucho menos información de sincicial en pacientes con cáncer y en pacientes con neoplasias hematológicas, y la incidencia de sincicial respiratorio puede llegar a ser hasta un 37% en neoplasias hematológicas. En este estudio que está del lado derecho en el INCAN, se evaluó más o menos cuando se empezó a contener la epidemia de COVID, la pandemia de COVID en el 2021, se hizo este análisis de infecciones respiratorias en el INCAN, donde la proporción fue 57% COVID, 30% influenza, 10% sincicial, y los pacientes con sincicial
tuvieron 50% de los casos requerimiento de hospitalización y 3 veces más riesgo de deterioro y de muerte por el virus sincicial respiratorio, ¿no? Y otro estudio alemán muestra algo similar, donde vemos 30% de hospitalización, 53% de neumonía, 13% de mortalidad. Entonces, claramente es una enfermedad que queremos intentar prevenir. Afortunadamente, desde hace pocos años se empezaron a probar ya varias vacunas que tenemos ahora disponibles. Tenemos 3 vacunas que están recientemente aprobadas y que se han ido introduciendo al mercado contra sincicial respiratorio. Existe poca información en pacientes con cáncer aún sobre esta vacuna. Inicialmente la indicación de esta vacuna era personas adultas mayores de 60 años. Posteriormente, en el caso de la CDC, lo acotaron a mayores de 75 años y de 60 a 75 años con alguna comorbilidad que aumentara el riesgo de tener complicaciones por sincicial. Tiene indicación en embarazadas. Y recientemente se hizo un estudio el año pasado que se publicó sobre eficacia y seguridad, inmunogenicidad en pacientes inmunosuprimidos de 18 a 59 años, donde realmente se mostró que en cuanto a seguridad era una vacuna segura para pacientes inmunosuprimidos y la inmunogenicidad fue similar a la que se obtuvo en adultos mayores, con lo cual esta vacuna se aprobó para pacientes inmunosuprimidos de 19 a 59 años, ¿no? Entonces, esto es algo que eventualmente tendremos disponible y si se fijan en la tabla del lado derecho vemos las tasas de eficacia en mayores de 60 años, que fueron los estudios que inicialmente se hicieron, y son tasas que a lo largo del tiempo están mostrando que el efecto de la protección perdura después de 2 temporadas de invernales, ¿no? Entonces vemos más del 70% de protección para infección respiratoria de vías aéreas altas, más del 90% de protección para neumonía grave, y claramente disminución de infecciones también en recién nacidos, por lo cual está aprobada también para embarazadas. Cuando se hacen análisis de múltiples estudios, la eficacia combinada es de 70% para disminuir el riesgo de síntomas de infección respiratoria aguda y 85% para infecciones de vías respiratorias bajas y claramente con buena inmunogenicidad y con un perfil muy favorable en pacientes inmunosuprimidos. Y bueno, hablábamos de la vacuna de herpes zóster. Como lo comentábamos, esta es una vacuna relativamente nueva. Importante aclararlo, esta vacuna viene a reemplazar lo que conocíamos como Zostavax, que era esta vacuna de virus atenuados que sí está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos porque era de virus atenuados. Esta es una vacuna recombinante y es una vacuna segura para pacientes inmunosuprimidos. Y la eficacia que se ha demostrado en pacientes con cáncer pre-quimio, con más de 60% de eficacia y con un impacto también importante en reducir neuralgia postherpética. Y este es el estudio que mostró esta modelación que hicieron para ver desenlaces vacunales en población inmunosuprimida, donde muestran tres poblaciones: trasplantados, pacientes con cáncer de mama, pacientes con linfoma. Vean, menos casos de eventos infecciosos, de eventos de zóster, menos casos de neuralgia, menos complicaciones y mejor calidad de vida en general. Entonces, el número necesario de pacientes que hay que vacunar para obtener uno de estos beneficios es únicamente de 10. Entonces, es una vacuna altamente eficaz y segura. Perdón. Y bueno, simplemente mencionar, porque hay toda una parte muy importante e interesante en cuanto a vacunación como prevención de cáncer, y esto es vacuna contra VPH, ¿no? La vacuna de VPH está recomendada en inmunosuprimidos. Recordar que son 3 dosis para los pacientes que son sobrevivientes de cáncer. No es una vacuna que se va a aplicar en el paciente que está en plena quimioterapia, en el paciente que está en época invernal. Realmente es una vacuna que está hecha para pacientes que ya sobrevivieron el cáncer y están en edades de beneficiarse de la vacuna. Hay un beneficio claro de vacunarse antes de los 26 años y el beneficio se extiende hasta los 45 años y por eso la recomendación de vacunación se ha extendido y en México el Programa Nacional de Vacunación ya tiene la extensión a inmunosuprimidos hasta los 49 años. Y el impacto de la vacuna es justamente por el riesgo que tiene VPH sobre neoplasias específicas, ya sea de cáncer cervicouterino,
neoplasias de cáncer anal en hombres que tienen sexo con hombres o en sobrevivientes de trasplante alogénico de células progenitoras o en pacientes con enfermedad reumatológicas. Entonces, recordar que las infecciones por VPH en pacientes que están inmunosuprimidos son prevalentes y sobre todo se vuelven más persistentes por la inmunosupresión de la quimioterapia. Generalmente van a ser por múltiples serotipos y son pacientes con riesgo de tener progresiones, por lo cual es muy importante poderlos vacunar. Hay otras vacunas que hay que considerar en cáncer, estaban en la tabla. El esquema TDAP, por ejemplo, es un esquema que hay que recordar que tenemos que tener actualizado. Y bueno, están todas las vacunas que son más de situaciones especiales, que habrá todo un apartado en ese sentido en lo que Diana les comentará al final, que no tiene cabida mencionar acá. Entonces, este es un poco el mensaje por mi parte de las vacunas específicas y ahora le doy la palabra a la doctora Cintia para la parte de pediatría. Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre es un placer y un honor poder compartir información en un foro distinto a la pediatría y distinto a la infectología, aunque hablemos obviamente de temas de infectología pediátrica, ¿no? Em, Bien, entonces vamos a empezar con esta parte de vacunación en niñas, niños y adolescentes que tienen neoplasias hematológicas. Hablaremos un poco del calendario, ¿no? Del esquema de vacunación en estos pacientes, de la seguridad y la eficacia de las vacunas o efectividad más bien en este grupo muy especial de pacientes que tenemos pues frecuentemente, ¿no? A pesar de todo. Bien, tampoco tengo ningún conflicto de interés y les quiero platicar lo que me preguntaron saliendo de mi trabajo, a finales del año pasado, hace tan solo unas semanas, me encontré con una compañera que es hemato-oncóloga, ¿no? Aquí en el hospital donde trabajo, también oncología trata pacientes con leucemia y me pregunta, o me dice más bien, oye, ve a hablar con Epidemio porque están poniéndole vacuna de influenza a todos mis pacientes y ves que no hay que aplicarles la vacuna. Entonces, con esta expresión, yo me pregunté si se estaba refiriendo a que hay una menor efectividad en las vacunas, si está preocupada por el riesgo de que haya algún evento adverso en sus pacientes o si más bien le preocupa alguna posible interacción medicamentosa con los esquemas quimioterapéuticos que pudieran estar recibiendo sus pacientes. Entonces, mi reacción inmediata en realidad fue contestarle, ay, qué bueno que hay vacuna. ¿Por qué prefieres que no se vacunen? Y bueno, ahí ya no obtuve una respuesta y justamente se abrió a la discusión de este tema, así que estoy encantada de que coincida con esta anécdota reciente. Vamos a hablar de hepatitis B, que es una de las vacunas que más evidencia tiene. Les voy a presentar un artículo con pocos pacientes pediátricos, como en general nos pasa en pediatría, de la India, de los cuales 19 tenían algún cáncer hematológico. Y aquí los autores buscaron medir la respuesta específicamente humoral a la vacuna recombinante que se aplicó durante la quimioterapia. Se aplicaron 4 dosis dobles y solamente vieron que 19% de estos pacientes alcanzaron títulos protectores que se midieron específicamente con el anticuerpo contra antígeno de superficie, lo cual nos demuestra pues una baja inmunogenicidad de esta vacuna si se aplica durante la quimioterapia, ¿no? Algunos estudios previos también muestran una efectividad pues más bien baja, ¿no? Un 32% de respuesta protectora, y ellos, pues antes no habían encontrado una diferencia significativa en la respuesta que se montaba en pacientes con neoplasias hematológicas o tumores sólidos. Sin embargo, aunque esta vacunación de hepatitis B durante la quimioterapia, ¿no? Ya nos hablaban hace un momento de la importancia de escoger bien el momento en el que se aplican las vacunas, entonces durante la quimioterapia no garantiza protección. Y esto significa que la revacunación o al menos la verificación serológica de que mi paciente tenga títulos protectores de anticuerpos una vez que termine la quimioterapia es indispensable para asegurarnos justamente de que esté protegido, ¿no? Sin embargo, hay una recomendación para países con alta prevalencia de virus de hepatitis B, donde en pacientes que no tienen un esquema de vacunación completo para hepatitis B antes del inicio de quimioterapia,
pues sí, aquí estaría recomendado, al menos en pediatría, administrar las vacunas durante la quimioterapia activa, porque aunque tengan respuestas más débiles, definitivamente son seguras y bien toleradas. Afortunadamente en México, pues tenemos muchos problemas, pero la hepatitis B tiene una baja prevalencia, entonces en este grupo específico durante la quimioterapia, pues no sería lo ideal aplicarlo a menos que tuviéramos una situación específica de riesgo para transmisión de hepatitis B. Y eso, bueno, ya habría que individualizarlo. Bueno, seguimos con hepatitis B. Les muestro nuevamente un estudio pediátrico realizado en el Centro Médico de Niños de Shanghái. Aquí hay una imagen, claramente podemos ver que dice Centro Médico, ¿verdad? Y bueno, con 239 pacientes del 2017 al 2019, también con la intención de medir la seroprevalencia con estos anticuerpos contra antígeno de superficie una vez que se terminaba la quimioterapia o después de un trasplante de células progenitoras. Bueno, al diagnóstico de la neoplasia, vieron que casi 75% de los pacientes tenían anticuerpos, ¿no? O sea, eran pacientes seguramente vacunados que, bueno, se diagnosticaron con el cáncer, pero habían tenido sus esquemas previos. Y el problema fue que al término de la quimioterapia, de estos 179 pacientes que tenían anticuerpos, el 75% había perdido los anticuerpos. Entonces la quimioterapia finalmente les hizo pues perder la protección y algo muy positivo es que de estos 133 pacientes que seronegativizaron, a 48 los pudieron revacunar con un esquema completo nuevamente y lograron la seroconversión en prácticamente el 100% de los casos. Así que esto nos dice que revacunar a nuestros pacientes una vez que terminan el esquema o después del trasplante logra recuperar esta protección, ¿no? Pasemos ahora a hepatitis A, que genera un poco de controversia en cuanto a los resultados que ha presentado, aunque son estudios, pues sí, relativamente ya viejitos. Entonces, un estudio en Turquía, donde hicieron lo mismo que con hepatitis B durante la quimioterapia, pero ahora con hepatitis A. Entonces, ellos incluyeron a 28 niños con linfomas o con tumores sólidos, de los cuales el 100% era cero negativo para hepatitis A al diagnóstico, porque también es un país que no tiene la vacuna de hepatitis A incluida dentro de su esquema nacional, que, bueno, les adelanto que este año, a partir de este año, en México ya estará incluido en la cartilla nacional de salud, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para lo que compete a este estudio, los 28 pacientes no tenían anticuerpos al inicio y los decidieron vacunar justo al iniciar la quimioterapia y 6 meses después de haber iniciado la quimioterapia, lo que quiere decir que seguían recibiendo quimioterapia, que encontraron que en 60% de los pacientes hubo una respuesta protectora de anticuerpos después del primer mes de administrada la primera dosis y esta seroconversión subió a 89% un mes después de la segunda dosis. La segunda dosis se aplicó a los 6 meses, recibieron la quimioterapia y a los 7 meses midieron que el 89% de pacientes de estos 28 niños tenía una respuesta adecuada, que es un ejemplo un poco contrario a lo que vimos con hepatitis B, donde no había tantos anticuerpos. Muy importantemente, encontraron aquí que no había eventos adversos, entonces este es un segundo ejemplo de una vacuna inactivada que es segura para su administración en pacientes con cáncer, específicamente pues hematológico también, ¿no? Bueno, ahora pasemos a influenza. Ahora estamos en Grecia, 75 pacientes igual pediátricos de mínimo 6 meses, recordemos que es la edad mínima para la administración de esta vacuna, y aquí decidieron administrar la vacuna en pacientes que estaban recibiendo quimioterapia o que la habían recibido dentro de los 180 días previos, lo que prácticamente se sale, ¿no?, de la recomendación de esperar al menos cierto número de meses para aplicar las vacunas, ¿no? Pero la mediana de días que habían transcurrido desde el último esquema de quimioterapia hasta la administración de la vacuna, de todas formas, eran 3 días. Y bueno, midieron la inmunogenicidad, que encontraron que aproximadamente el 50% de pacientes
cero convirtieron, es decir, montaron una respuesta inmune contra los serotipos de influenza H1N1, 44% contra H3N2 y 43%, es decir, discretamente menor, contra influenza B. Pero aquí sí hubo una diferencia entre el cáncer hematológico y los tumores sólidos. Vean en la fila de arriba cómo los cánceres hematológicos montan en 48% una respuesta contra H1N1 versus 70% de los sólidos, 37% contra H3N2 versus 66% en los sólidos y 30% contra influenza B versus 73%. Entonces, pues sí, la seroconversión es mucho menor en el tipo, o sea, aquí dependiendo del tipo de cáncer. Los autores en su discusión ponen que en realidad tuvieron en general los pacientes una respuesta menor que los controles históricos sanos, es decir, no incluyeron controles en el estudio, pero a comparación de la efectividad reportada en pacientes sanos, pues esta era una efectividad menor y yo aquí esto lo pongo un poco en duda porque sí se ha visto año con año que la efectividad de la vacuna de influenza, al menos para prevenir la infección, no es forzosamente la mejor. Es muy buena, en cambio, como decía la doctora Alexandra, para prevenir hospitalización y muerte. Bueno, em, ¿qué hay ahora de la respuesta humoral contra difteria, tétanos y tosferina y hemófilos influenza tipo B, que recordemos que son componentes que en México tenemos incluidos en la vacuna hexavalente? ¿Y qué hay de esta respuesta humoral específicamente en niños con leucemia linfoblástica? ¿Y qué respuesta tienen a la revacunación? Entonces, este estudio se me hizo sumamente interesante, se los voy explicando. Turquía, 61 pacientes y aquí sí metieron solamente 13 controles sanos, que eran los hermanos de algunos de los pacientes que habían incluido. Tres grupos. El grupo 1 al diagnóstico, que en realidad es el mismo grupo de pacientes, pero en el tiempo, ¿no? Entonces, el grupo 1 fue al diagnóstico, grupo 2 durante el mantenimiento, es decir, 3 meses después de terminada la radioterapia o las fases intensivas de quimioterapia, más o menos 4 meses después de haberlas terminado, y el grupo 3, 3 meses después de terminar todo su esquema de quimioterapia, ¿no? Y el objetivo pues fue medir igual la seroprotección. Entonces, ¿qué hicieron? A los pacientes cuando estaban en el grupo 2, es decir, durante el mantenimiento, les pusieron las vacunas inactivadas y a los pacientes que ya habían terminado toda su quimioterapia, les pusieron las vacunas inactivadas, es decir, tétanos y difteria, más hemófilos influenzae y aquí sí una dosis de vacuna contra sarampión, rubiola y parotiditis, ¿no? ¿Por qué en el grupo 2 no? Porque veíamos que estas vacunas vivas, como es la triple viral, no se pueden administrar de ninguna manera durante la quimioterapia. Entonces veamos qué pasó. Bueno, tomaron estos niveles de anticuerpos para decir que los pacientes estaban protegidos y lo que pasó, veamos en esta tabla. Durante el mantenimiento, ¿no? Antes de administrar la vacuna, mientras los pacientes estaban en mantenimiento, podemos ver los niveles de pacientes con una serología en niveles protectores por tipo de vacuna. Entonces veamos que el que más pacientes protegidos tenía era el componente de tétanos, ¿no? Y el que menor pacientes protegidos tenía el componente de hemófilos influenza tipo B. Entonces terminan el mantenimiento, ya terminaron su quimioterapia, antes de vacunarlos, volvieron a medir los niveles de anticuerpos y podemos ver cómo los números son en realidad todos menores a la protección que se tenía durante el mantenimiento, que significa que la quimioterapia, ¿no? El completar todo su esquema de quimioterapia, finalmente disminuye o elimina, ¿no? los niveles protectores de anticuerpos. A partir de ahí los revacunan y más o menos 4 meses después de terminar, vuelven a tomar los anticuerpos y podemos ver una altísima respuesta humoral, ¿no? Una alta seroconversión nuevamente en estos pacientes, lo que habla de que la vacunación, después de 3 meses de haber aplicado la quimioterapia final, montan una adecuada respuesta para todos estos componentes, ¿no?
Entonces, bueno, es súper importante la revacunación y solo hay que recordar que estos son estudios de cero protección que no miden como tal la efectividad clínica, como la incidencia de enfermedad, pero estos son desenlaces secundarios donde evidentemente si hay una mayor eh, cuantificación de anticuerpos, pues habrá seguramente una mayor efectividad clínica, sin duda, ¿no? Que ha sido demostrada en otros estudios. Otro estudio muy similar realizado en Israel, donde igual vacunaron pacientes que ya habían completado la quimioterapia para leucemia linfoblástica, les tomaron las serologías después de terminar la quimioterapia y vean qué porcentajes de protección tenían. Para varicela, solamente 40% era positivo, lo mismo casi para sarampión, el componente con menor número de pacientes protegidos era tosferina, ¿no? Con solo 4%, esto después de terminar la quimioterapia. Em, a todos estos pacientes que eran seronegativos, les vacunaron con una sola dosis del esquema, siendo pacientes que ya habían completado su esquema antes de iniciar la quimioterapia. ¿Y qué ocurrió? Tomaron la serología 4 semanas después de la revacunación y aquí está la respuesta. El 100% de los que vacunaron contra varicela respondió, 75% sarampión. Nuevamente, el componente que parece responder un poco menos es tosferina. Hepatitis B subió hasta 64%, hepatitis A casi 100% y polio 100%. Entonces, de nuevo, parece no haber ninguna duda para la revacunación de pacientes con leucemia linfoblástica. Entonces, hasta este punto, sí, la quimioterapia hace que se pierda la protección, pero puedo tener una buena recuperación después de vacunarlos nuevamente al término de la quimioterapia o del trasplante. Bueno, ya no les voy a mostrar tantos estudios, más bien el resumen de algunos estudios que muestran la efectividad o la respuesta humoral a distintas vacunas después de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, ¿no? Ya vimos la parte de quimioterapia solamente, vamos a la parte de trasplante. Entonces, vean, en varios estudios que después de estos periodos del trasplante, ¿no? Por ejemplo, neumococo, después de 3 a 9 meses, encontraron una respuesta de 64 a 98%, ¿no? Entonces, las dejo aquí para su posterior consulta si así lo consideran. Y recordar que también después del trasplante se tiene una buena protección después de la vacunación. Entonces, un punto muy pediátrico que distingue un poco este tema de los adultos es, hay que preguntarnos siempre cómo estaba el esquema de mi paciente antes de iniciar el tratamiento oncológico, porque no es lo mismo un adolescente que se recupera de un linfoma y que ya tenía su esquema completo de vacunación de la infancia antes de iniciar la quimioterapia, que un paciente tal vez de 2 años que no tenía las vacunas de rutina que se ponen a los 4 o 6 años y demás, ¿no? Entonces, al término de la quimioterapia, no solo hay que revacunar, hay que verificar y completar el esquema en función de la edad y en función del número de dosis válidas recibidas antes del tratamiento. Entonces, para saber cuántas dosis válidas tuvo, tengo que saber qué es una dosis no válida. Se los dejo aquí. Cualquier dosis de vacuna que se haya aplicado dentro de los 14 días antes de iniciar la quimioterapia o durante la quimioterapia, básicamente no cuenta para el esquema. El resto, las que se aplicaron 15 días o más antes de iniciar la quimioterapia, esas son dosis válidas y tengo que contarlas como pues colocadas, ¿no? O correctamente aplicadas. Entonces, si el esquema previo estaba completo, ¿no? Para, por ejemplo, no sé, eh, tosferina, ¿no? El esquema lo había recibido por completo, entonces vamos a recomendar en pacientes con neoplasias hematológicas una dosis única de refuerzo de cada una de estas vacunas inactivadas. Si el esquema para una vacuna viva ya estaba completo, es decir, ya tenía sus 2 dosis de triple viral, por ejemplo, entonces en las vivas ya no necesito aplicar una dosis de revacunación. Ahora, si el esquema estaba incompleto, entonces no tengo que reiniciar el esquema, pero sí lo tengo que completar. Bueno, entonces, ¿qué vacunas voy a aplicar durante la quimioterapia? Aunque sabemos que hay una menor respuesta por el riesgo de hospitalización y mortalidad, pondremos influenza estacional y además en los menores de 24 meses, los anticuerpos monoclonales contra virus incisional respiratorio
porque estos pues son finalmente una inmunidad pasiva y no pasa nada si están en quimioterapia, mantienen y justamente es en este tipo de pacientes en los que más ayudan a prevenir hospitalizaciones. Y después de la quimioterapia o del trasplante, entonces puedo poner el resto de vacunas inactivadas y algunas de las vivas, específicamente las que son subcutáneas. Rotavirus, que sería la minoría de casos, ¿no?, de pacientes que inician quimioterapia y que la terminan antes de la edad máxima de aplicación de rotavirus, que es los 6 meses para la primera dosis, ¿no? Y BCG no están recomendadas si no se aplicaron antes de la quimioterapia. Okay. Entonces, bueno, más detalles de qué vacunas aplicar y cómo hacerlo dependiendo del número de dosis que se tienen. Les dejo aquí estas recomendaciones de las que se hablará un poco más adelante. Entonces, ¿cuándo debo aplicar las vacunas en pacientes con neoplasias hematológicas? Pues después del término de la quimioterapia, en general a los 3 a 6 meses, como en los adultos, y cuando tengo un recuento linfocitario mayor a 1000 para las vacunas inactivadas. Y en general esperamos 12 meses para las vacunas vivas, esto en términos generales. Recordemos que hay otros tratamientos que se pueden llegar a utilizar, aunque son de menor frecuencia en pediatría, pero puede ocurrir, ¿no? Que se utilicen algunos anticuerpos monoclonales. Entonces aquí les dejo igual el tiempo que hay que esperar para aplicar las vacunas tanto inactivadas o no vivas como las vacunas vivas. Ok. Entonces, a veces la quimioterapia y el trasplante no vienen solos. A veces, durante el tratamiento oncológico, los pacientes son expuestos a transfusiones de hemoderivados, hemocomponentes, y la administración de estos, o sea, al tener ciertos anticuerpos del pool de los donadores, también disminuyen la efectividad de las vacunas vivas, específicamente de las que contienen un componente de sarampión o un componente de varicela. Entonces, si sus pacientes recibieron alguno de estos productos, también habría que aplazar por diferentes periodos la vacunación, específicamente en vacunas vivas subcutáneas, básicamente. Aquí está para el resto de productos biológicos que se podrían aplicar, por ejemplo, pacientes que recibieron inmunoglobulina intravenosa, ejemplo, paciente con herpes zóster o que desarrolla o que se infecta de varicela durante la quimioterapia, pero casi al final del mantenimiento y le pongo inmunoglobulina intravenosa, entonces tengo que esperarme este número de meses para aplicar las vacunas pues de revacunación o para completar el esquema, ¿no? Hay que respetar también, y esto aplica para pacientes sanos, ¿no?, los intervalos mínimos entre las dosis y la posibilidad de aplicación simultánea. Lo único que no se puede aplicar con cualquier intervalo son 2 vacunas vivas inyectables, es decir, las pongo juntas o las pongo con un mes de diferencia, pero no las puedo poner hoy SRP, ¿no?, o triple viral, y en una semana varicela. Si no puse triple viral y varicela hoy mismo, entonces tengo que esperar un mes para poner la segunda vacuna. Ok, no olvidar tampoco la vacunación en los contactos domiciliarios, como ya lo mencionaban en adultos y en el personal de salud, que también debemos proteger a nuestros pacientes a través de la vacunación. Y les voy a mencionar nada más las especificaciones que son más para pediatría. Em, Básicamente, lo que cambiaría en relación con los adultos es que si mi paciente con leucemia tiene un hermanito pequeño con rotavirus, o sea, que se va a vacunar contra rotavirus, sí puede administrarse, pero mi paciente no debe estar en contacto, pues, con pañales ni con las evacuaciones del lactante, porque al ser una vacuna viva que se excreta a través de las heces, pudiera llegar a darle un cuadro de rotavirus al paciente que está recibiendo quimioterapia en ese momento. ¿Ok? Esta es mi última diapositiva casi antes de concluir. Se las explico porque aquí me salgo un poco del tema, pero me pareció sumamente interesante y aquí más bien les vamos a pedir de vuelta a la clase a las y los hematólogos, pero mientras revisaba el tema encontré que hay un par de estudios que demuestran que el vacunar a los pacientes con sus esquemas rutinarios durante el primer año de vida se ha asociado por un metaanálisis que, si bien evaluó estudios heterogéneos, pero sin sesgos, encontró una protección
para evitar leucemia un menor riesgo de leucemia linfoblástica en la infancia. Entonces, una razón más para siempre vacunar a nuestros pacientes sanos y no sanos, pero en el momento correcto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Hay pérdida de la inmunidad humoral, o sea, durante la quimioterapia, pero la revacunación tiene una buena respuesta y además es muy segura. Hay que proteger a nuestros pacientes por todos los frentes. Sí, vacunación es sumamente importante, pero uso de cubrebocas si tienen síntomas, no comer en la calle, higiene de manos y demás estrategias que ustedes conocen que van a complementar muy bien a la vacunación como estrategia preventiva. Esto ya lo mencioné, respetar los intervalos mínimos entre dosis, considerar siempre la edad del paciente, los límites de edad para ciertas vacunas, ajustar la vacunación al riesgo individual, porque puedo tener un paciente con un linfoma que además se le hizo por algún motivo una esplenectomía, ¿no? Y entonces ahí mi esquema de rutina ya no es el mismo, ¿no? Ya tengo que agregar otras vacunas como meningococo. Abogar por programas de vacunación antes del inicio de la quimioterapia, durante, sobre todo hablando de influenza y virus incisional y mis contactos domiciliarios y personal de salud, y después del tratamiento oncológico, y recordar que ninguna niña, niño o adolescente debe morir de una infección prevenible por vacunación, tenga o no un cáncer. Gracias. Ya para concluir, quisiera retomar lo que dijo la doctora Cintia Ibanez hace unos minutos con esta estrategia capullo que tiene que ver con proteger a las personas vulnerables vacunando a los contactos cercanos. Se ha dicho lo suficiente en esta presentación que sí alcanzan a montar buenas respuestas, particularmente después del tratamiento, los pacientes con neoplasias, pero hay momentos en su historia de la enfermedad, en la línea del tratamiento, donde son altamente susceptibles. Y justamente una manera de protegerlos es proteger a las personas que les rodean, particularmente todo lo que son sus primeros contactos, sus cuidadores y sus familiares. Hay otros mensajes además importantes que no deben olvidarse cuando se tienen pacientes hemato-oncológicos. Hay que evaluar de manera sistemática el historial de vacunación del paciente y esto correspondiendo a su edad o a sus condiciones de riesgo. Hacer énfasis que las vacunas son seguras y que no interfieren en la respuesta al tratamiento oncológico y que muchas de ellas, la mayoría, pueden ponerse durante este tratamiento oncológico. Que además que el paciente esté vacunado, necesita tener este escudo protector de la gente más cercana que le rodea, concretamente cuidadores y familiares. Y me parece también que es sumamente importante potencialmente hablar sobre los efectos adversos de estas vacunas, que si bien tienen una muy baja incidencia y que los efectos adversos son muchísimo menores comparativamente sus consecuencias al riesgo de tener una infección natural, hay que agendar o hay que poner en esta agenda algunas de las preguntas que tienen estos pacientes y contestarlas. Y desde luego el mejor momento para su administración, aún en tratamiento activo, hay que discutirlo. Por lo tanto, no olviden que no solo hay que vacunar al paciente, sino también a sus familiares y contactos cercanos. Y por último, en relación con lo que es la vacunación del paciente con cáncer, la peor vacuna es la que no se pone y una vacuna no sirve si no se indica esta. Hay que señalar que a pesar de la recomendación por múltiples organizaciones para vacunar anualmente, por ejemplo, de influenza al paciente con cáncer, solo en los mejores casos el 40% se vacuna. Es probable que ustedes hayan enfrentado alguna vez respuestas como fui al centro de salud y no me quisieron vacunar porque tenía cáncer. O nos ha pasado también en el hospital de oncólogos que dicen no se vacune hasta que acabe el tratamiento y a lo mejor estamos perdiendo una gran ventana de oportunidad. Aquí solamente un estudio que se realizó hace algunos años en relación con la vacuna de influenza y cuáles eran las probabilidades que se vacunara un paciente en un periodo de 5 años
y encontraron que aquellos que de alguna manera se habían vacunado antes o de neumococo, las posibilidades que se aplicaran la vacuna de influenza para el año en cuestión iba aumentando. Sin embargo, o sea, la probabilidad de que el paciente se vacune contra influenza es si lo recomienda su propio médico. Entonces, en este mismo contexto pasó exactamente lo mismo con COVID. Este estudio realizado en Corea, justamente los pacientes no se querían vacunar por miedo. Sin embargo, cuando o sea, el médico tratante lo recomendaba, vean la tasa de aceptación de la vacuna. Y aquí solamente un estudio realizado en Italia hace unos pocos años, a 114 oncólogos, en la primera visita solamente el 30% de los oncólogos dijeron revisar y proponer un esquema de vacunación. Solo el 29 recomendaron vacunas específicas y de los que respondieron a esta encuesta, dijeron que los pacientes eran más conscientes de las vacunas, de los beneficios de las vacunas que los propios pacientes. Y que una pregunta o una preocupación recurrente por parte de los pacientes, hasta 36%, era que los pacientes se preocupaban de recibir varias vacunas a la vez, cuando en realidad sabemos que prácticamente todas las vacunas inactivadas se pueden poner al mismo tiempo. No quisiera dejar de cerrar esta presentación, solamente porque creo que fue la excusa de esta presentación, hablar de una serie de recomendaciones que se hicieron el año pasado en colaboración con hematólogos, infectólogos, pediatras, médicos de adultos, en relación con estas recomendaciones para los pacientes con cáncer y recomendaciones hematológicas. Esto se fue ampliando y acabó en este pequeño texto que lo pueden descargar tanto en PDF y si así los desean les podemos obsequiar un impreso. Y justamente en este esfuerzo multidisciplinario de diferentes especialistas, de 8 instituciones diferentes, 2 sociedades nacionales, lo que se generó es un texto que realmente va llevando el camino de la vacunación en la oncología. Acabó con 8 capítulos que van desde generalidades hasta la importancia de las vacunas y qué vacunas utilizar para la prevención primaria del cáncer, y utiliza tablas y cuadros como este, que es el que corresponde al paciente hematológico en adulto, de cómo ponerlas, cuándo ponerlas y algunas consideraciones para los diferentes tratamientos. Desde luego no las voy a desglosar, solamente quiero que lo conozcan. Por otra parte, también en cada uno de los capítulos al final se tienen una serie de preguntas que son frecuentes en la consulta, como qué vacunas están contraindicadas en pacientes con inmunosupresión moderada o grave, por ejemplo, consideraciones especiales en leucemias o en mieloma múltiple. ¿Cuál sería el mejor momento para vacunar a un paciente con XZ condición o en tratamiento? Aquí simplemente algunos de los otros capítulos, como la estrategia Capullo, vacunas recomendadas para cuidadores primarios y familiares de los pacientes con cáncer. Ahora, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a todos estos colaboradores que hicieron posible, pues bueno, este texto y llegar hoy aquí. Estoy segura que ven caras conocidas y no me queda nuevamente más que darles las gracias a todos ellos, a todos ustedes por su atención, a mis cómplices Alexandra Martín y Cintia Ibáñez y a la Asociación Mexicana de Hematología por esta invitación, esperando que haya sido de utilidad la misma. Muchísimas gracias. Muchas felicidades por tan excelentes ponencias a nuestras 3 expertas infectólogas. Y pues bueno, afortunadamente tenemos muchas preguntas que resolver.
poco tiempo, pero muchas preguntas, así que vamos a comenzar. Si nos envían una felicitación por la sesión. Y la primera pregunta es, ¿la aplicación de vacunas no vivas antes o después de la quimioterapia o reconstitución inmune post-trasplante es importante de considerar la cantidad de linfocitos? ¿Cuál es la cantidad absoluta recomendada para la aplicación de la vacuna? Doctora Martín. Bueno, en general no es una recomendación establecida que se tenga que medir la cantidad de linfocitos para vacunar, ¿no? O sea, creo que hay diferentes escenarios para vacunas. Un escenario es neoplasias hematológicas post-quimio, el otro escenario es pacientes trasplantados post-quimio, y el otro escenario es neoplasias hematológicas que estoy diagnosticando, que no he empezado tratamiento, ¿no? So, obviamente, el escenario ideal sería poder cachar a estas personas que están llegando para su diagnóstico o abordaje. No en todas vamos a tener el tiempo para poderlas vacunar 2 a 4 semanas antes de la quimio para tener una inmunogenicidad ideal. Esto puede pasar tal vez más para linfomas y mielomas. Y en los escenarios donde sea prequimio, en realidad no hay indicación de medir linfocitos. Esto se hace un poquito más en pacientes post-trasplante, donde generalmente medimos CD4 y vemos que con 200 CD4 nos habla un poquito más de reconstitución inmune y nos da un poquito más de seguridad para poder empezar a vacunar, ¿no? Y a veces también se hace justo cuando tratamos de acortar un poquito más este tiempo post-trasplante. No queremos irnos forzosamente a 6 meses, queremos aprovechar pues que el brote, o sea, está llegando a la época invernal y es un momento adecuado para empezar a vacunar antes de los 3 meses. Yo diría, no sé si mis compañeras quieran complementar, que fuera de los post-trasplantados, por lo menos en adultos no hay una recomendación formal de estar midiendo linfocitos para decidir vacunar. Doctoras. Yo coincidiría plenamente con esto. Es cierto que cuando están muy bajos los linfocitos, la posibilidad de esta buena respuesta se disminuye, pero volvería a recalcar la importancia y ese gráfico que mostraba Alexandra, dependiendo de la terapia, etcétera, pero siempre queda una reserva que es la que le apostamos sobre todo para prevenir complicaciones graves, hospitalización y muerte, ¿no? Uso de terapia, de ventilación mecánica, ¿no? Sí, de Y, acuerdo. Respecto, perdón, perdón, doctora. al área pediátrica, vamos, se habla de este umbral de 1000 linfocitos, pero sabemos que no es lo mismo 1000 linfocitos en un paciente de 2 años que en un paciente tal vez de 15, ¿no? Entonces, misma opinión, ¿no? Perfecto. Y ahora que han avanzado las nuevas terapias, en cuanto a anticuerpos biespecíficos, ¿cuáles serían sus recomendaciones puntuales? Doctora Vilar. Pues yo esta se la paso a la doctora Alexandra porque haya estado trabajando algunas cosas de bioespecíficos. Pues, o sea, realmente esto es algo que está apenas generando información, ¿no? O sea, muchísimo de lo que estamos diciendo para biespecíficos en realidad se está traspolando de la información que tenemos en neoplasias hematológicas en general y en las neoplasias que depletan más células B, ¿no? O sea, en general lo que vamos a ver es una depresión, dependiendo de la terapia biespecífica, pero la gran mayoría van a tener una depresión muy importante de población de linfocitos B, de la capacidad de producir inmunoglobulinas, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, se va a exacerbar toda esa falta de respuesta humoral, ¿no? O sea, hasta ahora lo estamos encasillando un poquito a lo que podemos esperar de respuesta en anti-CD20, ¿no? Donde aquí la recomendación, pues sería, o sea, tener una mejor respuesta vacunal unos 3 a 6 meses después de haber terminado el tratamiento, ¿no? E idealmente intentar vacunar 2 a 4 semanas antes de iniciar con los tratamientos, ¿no? Entonces, de nuevo, están los escenarios en los cuales podemos programar e intentar hacer este programa, o sea, incluir en nuestra consulta de primera vez en el paciente que estamos abordando el tema de vacunación para vacunarlos inmediatamente en lo que hacemos toda la planeación, conseguimos el bioespecífico que a veces no es tan fácil de conseguir, ¿no? Y eso nos da cierta ventana de oportunidad. Y ya en el Inter, pues vamos a tener los mismos bemoles que podemos tener con otras terapias como el rituximab, ¿no? Pero bueno, Perfecto. espero que vamos a tener mucho más evidencia pronto porque se está generando mucha evidencia. Muy rápido.
Perfecto. Doctora Ibáñez, en este momento que hay muchos casos de sarampión, ¿qué recomiendan para los pacientes? En Estados Unidos están indicando vacunar a todas las personas que nacieron después de 1956. Sí, bueno, en el contexto de neoplasias hematológicas y en realidad neoplasias en general, no podemos vacunar a nuestros pacientes durante la quimioterapia. Entonces aquí, pues lo ideal sería apelar a la inmunidad de rebaño y vacunar a todos los contactos domiciliarios que no tengan una inmunización previa, tomando como inmunización previa 2 dosis totales de vacunas documentadas y verificables en cartilla o el antecedente de enfermedad igual idealmente documentado por una persona del área de la salud, em, y apostarle al resto de precauciones que no son de vacunación, ¿no? O sea, ojo con los lugares conglomerados y demás, aunque con sarampión es muy difícil porque la tasa de ataque es muy alta, lo que quiere decir que el riesgo de contagio es alto, incluso si una persona entra a un espacio aéreo, ¿no? O comparte un espacio aéreo con una persona que tiene sarampión y que ya incluso salió de la habitación hace 2 horas, ¿no? Perfecto. Tal vez me gustaría agregar, y esto para adultos creo que es importante, si hay la oportunidad de medir anticuerpos, creo que vale la pena, porque podría ser la decisión de vacunar o no vacunar. Y bueno, para adultos es la misma indicación, no se puede vacunar durante la quimioterapia y México en realidad la recomendación es hasta los 50 años. Lo otro creo que se tiene que individualizar y discutir. Doctora Martín, ¿tiene alguna otra opinión? Eh, con respecto a la vacuna para SARS-CoV-2, ¿se recomienda alguna de las vacunas existentes tomando en cuenta las trombocitopenias y las trombosis con algunas de ellas? Doctora Vilar. Esa creo que es una excelente pregunta. Bueno, las vacunas que más, o sea, eventos trombóticos produjeron y se relacionaron con, que eran particularmente las de vector viral, AstraZeneca y la de Johnson, son vacunas que han salido del mercado. Estas ya no se han actualizado porque la efectividad de las vacunas de RNA mensajero pues ha sido ya en el global y fuera del periodo pandémico, mejor por la importante estimulación que tiene sobre la inmunidad celular. Entonces, esta ya es o sea, es una parte que podemos dejar a un costadito, o con un riesgo muy inferior para las vacunas de RNA mensajero. Entre las dos vacunas de RNA mensajero que tenemos, Moderna versus Pfizer, muestran tasas de efectividad muy parecidas y de efectos adversos también semejantes. Solo sí hay que señalar que Moderna tiene una proporción o una carga de antígeno un poco mayor que la de Pfizer y tiende a haber un poquito más de efectos adversos porque la inmunogenicidad es más alta. Están reportados casos de miocarditis asociadas, particularmente en hombres y en hombres jóvenes. Sin embargo, y acaba de salir un estudio gigante en donde claramente se demuestra el riesgo-beneficio de alguna de estas complicaciones versus la infección natural y el riesgo de la infección natural de miocarditis, pericarditis o algunos otros eventos es mucho más alto con la infección natural que con la vacuna. Hay otra vacuna que también tiene, o sea, tiene las variantes actualizadas, que es Novavax, pero que no está disponible en México y no parece que vaya a estar disponible. Muy bien. Y ahora nos hacen otra pregunta fuera de lo convencional de las neoplasias en pacientes esplenectomizados con vacunación profiláctica sin riesgos ambientales o de empleo. ¿Cuándo debe ponerse refuerzo de neumococo? Doctora Martín. O sea, en teoría, al paciente esplenectomizado tendría que revacunarse a partir de 2 a 4 semanas después de la esplenectomía. De hecho, creo que ahí la doctora Tuna nos puede, nos puede ilustrar porque ella se encargó también de esa parte
en el consenso de vacunación. O sea, nos interesa reforzar encapsulados, ¿no? Básicamente neumococo, meningo y hemófilus. Tenemos el problema con hemófilus de que no tenemos disponible la vacuna sola realmente para poder hacer el refuerzo. Pero generalmente a partir de la esplenectomía se recomiendan de 2 a 4 semanas post-esplenectomía. Sí, de hecho, recordemos que fuera de los pacientes esplenectomizados, hay pacientes con asplenia funcional como los pacientes con trepanocitosis. Y en este grupo de pacientes también deberíamos aplicar el mismo principio. Y ya nos queda poco tiempo. Vamos a preguntarle a la doctora Ibáñez. En caso de un brote de cierta enfermedad infecciosa no estacional, sarampión, por ejemplo, el paciente hematológico debe revacunarse aún cuando ya se haya vacunado en el pasado. Creo que esa es una gran pregunta porque justamente parte de lo que mencionábamos es que las vacunas vivas, si ya se tenía el esquema completo, no ameritan revacunación. Pero si estamos fuera de este periodo, o sea, ya pasaron los 12 meses de la quimioterapia o del trasplante, yo abogaría por lo que mencionaba la doctora Vilar, ¿no? Medir los anticuerpos IgG para ver si hay niveles protectores eh, y si no los hay, vacunar. En caso de que no podamos medirlos, sabiendo que se tuvo el antecedente de la quimioterapia, creo que en un contexto de brote, yo preferiría vacunar. Y por último, y que creo que es muy importante que toquemos este tema a las tres ponentes, ¿qué título de anticuerpos para el virus, para el antígeno de superficie, para el virus de hepatitis B previo a la quimioterapia se considera adecuado para la protección? ¿Y cuál es la conducta recomendada si el paciente presenta títulos antígeno de superficie menores pese al esquema de vacunación previo? Doctor Ibáñez, si nos puede responder, por favor. Sí, bueno, creo que es importante detectar que incluso en personas sin neoplasias puede haber una cierta proporción de pacientes que no responden a la vacunación contra hepatitis B. Entonces, ahí lo que estaría indicado es administrar otra dosis igual, siempre y cuando esté dentro de los 15 días antes del inicio de la quimioterapia y volver a medir los anticuerpos después, o sea, antes más bien del inicio de la quimioterapia. Em, Usualmente, si no hay elevación de anticuerpos después de las 2 dosis de hepatitis B, o sea, del esquema de revacunación, entonces se puede considerar que el paciente es no respondedor y bueno, ahí yo ya no buscaría mayor cobertura con hepatitis B. No sé si alguna de mis compañeras tiene alguna otra opinión. Y por lo menos en adultos el título son 10, ¿no? Que creo que no sé si es lo mismo en niños. Igual. No sé, digo, ahí no sé si yo malinterpreté algo, pero, o sea, si hay recomendaciones, digo, antes de la quimioterapia, desde luego es importante tener la cobertura de preferencia y verificar el anticuerpo contra el antígeno de superficie, porque uno de los riesgos justo de la quimioterapia cuando caen en la inmunosupresión es que por ahí pudiera haber una reactivación. Pero también es cierto que con los no respondedores, se intenta un segundo esquema modificado e inclusive está esta vacuna que tiene el doble de antígeno, que por ejemplo se ha recomendado para hemodiálisis y que para el paciente inmunosuprimido parece ser también una buena opción. Sin embargo, la realidad es que no está disponible en el Programa Nacional de Vacunación, o sea, es lo que, vamos, no nos la dejan disponible dentro de las instituciones públicas, pero sí está disponible a nivel privado. Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Agradecemos mucho a nuestras grandes ponentes por esta sesión tan productiva. Em, Hay 646 asistentes en esta sesión. Mandan muchas felicitaciones y quisiera de cada una en unas frases breves la conclusión sobre estos temas.
antes de pasar con el doctor Montaño. ¿Qué nos puede decir cada una como una pequeña conclusión? Bueno, yo solo diría que espero que uno de los mensajes que pasen es sobre la seguridad de las vacunas. O sea, claramente hay una efectividad disminuida, pero lo más importante es que revisamos ahorita vacunas que son seguras, que no van a poner en riesgo a los pacientes hematológicos y pues que justo gran parte del trabajo es encontrar el momento adecuado para pensar en ellas y ofrecerlas a los pacientes, ¿no? Y la importancia del impacto que tienen las vacunas sobre desenlaces y complicaciones en las infecciones que revisamos. Pues yo también agregaría que, o sea, esto no solo son seguras y que ayudan a prevenir la infección, pero sobre todo estas complicaciones más graves. Agregaría que a lo largo de la vida nosotros vamos haciendo una historia inmunológica y se habla ya del o sea, es como toda una cuestión de que disminuya inflamación y, por ejemplo, si tienen otros efectos pleiotrópicos, como puede ser la disminución de la demencia, por ejemplo, con la vacuna de Zoster. La otra cosa que me parece fundamental añadir es que en los pacientes que sufren de inmunosupresión, la protección a sus familiares y contactos más cercanos es esencial y que hay que pensar en ellos cuando se están revisando estos esquemas. Y la otra es que la peor vacuna es la que no se indica y la que no se pone. Y si ustedes no piensan en ellas, va a ser difícil que estos pacientes se vacunen en tiempo y forma. Y yo, bueno, Doctora solamente Ibáñez. 2 puntos. El primero es que la vacunación es uno de los avances más importantes de la medicina y por algo lo es. Y la segunda cosa es que ojalá siempre esté abierto el diálogo porque de poco nos sirve hablar de vacunas entre infectólogos que pues tal vez ya estamos convencidos, ¿no? Muchísimas gracias. Es cierto, tanto infectólogos como hematólogos, que son especialidades que se relacionan mucho, debemos estar en sintonía y no dejar pasar, repasar el esquema de vacunación con nuestros pacientes, principalmente con las vacunas prioritarias para su protección. Pues muchísimas gracias por estas ponencias tan interesantes y damos la palabra al doctor Montaño. Sin duda una sesión extraordinaria y muy interesante y sobre todo tener la posibilidad de preguntar directas a las expertas aquí que nos acompañaron esta noche. Ya desde mañana empezaré a leer el Consenso Mexicano de Vacunación para el paciente oncológico, hematológico. Y me aplicaré la vacuna, como decía la doctora Diana, Zoster también para evitar otras cosas. Y bueno, no resta más que agradecer, Diana, Cintia, Alejandra, muchas gracias por participar y formar parte de esto, de las sesiones de la AME. Y doctora Tuna, excelente coordinación. Y bueno, no resta más que dar buenas noches y muchas gracias a todos. Y gracias a los que se conectaron también, que son de las sesiones que empezamos con muchos asistentes. Gracias a todos ustedes. No, al revés, gracias a ustedes por la invitación y un placer haber podido estar con la AME y desde luego los canales están abiertos, están los correos electrónicos y creo que cada una podría contestar preguntas adicionales si es que así fuera necesario o lo juzgaran pertinente. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, hasta luego.